Ante un paciente con cefalea tenemos que diferenciar una serie de patologías o enfermedades importantes. Dentro del diagnóstico diferencial, por tanto, va a ser imprescindible descartar una hemorragia subaracnoidea, una meningitis o encefalitis, un tumor intracraneal o la arteritis de la temporal. Con respecto a la hemorragia subaracnoidea, va a encontrarse más frecuentemente en un adulto de más o menos unos 40 años con cefalea brusca que empieza durante el ejercicio, junto con rigidez de nuca y focalidad neurológica. Recuerda que para diagnosticar la hemorragia subaracnoidea va a ser muy importante realizar una tomografía axial computarizada y después una punción lumbar. Con respecto a la meningitis y la encefalitis, recuerda que para la meningitis también hay que hacer el TAC y luego punción lumbar, y la encefalitis se debe sospechar si hay focalidad neurológica. Estas dos patologías son frecuentemente en niños o adultos, también se pueden encontrar en niños, por tanto, diferenciándola con respecto a la hemorragia subaracnoidea, que es solo frecuente de adultos, con cefalea progresiva, fiebre y rigidez de cuello. Estas son las características de la meningitis o la encefalitis. Con respecto al tumor cerebral, es más frecuente en adultos y la cefalea suele ser progresiva, de nueva aparición y peor por la mañana, y se asocia con náuseas, vómitos y papiledema. Suele haber hipertensión intracraneal y debemos realizar para el diagnóstico un TAC cerebral. Por último, la arteritis de la temporal va a ser más frecuente en ancianos, normalmente en el MI lo preguntan mayores de 75 años, con cefalea, amaurosis fugas, claudicación mandibular y debilidad de cinturas. Para el diagnóstico es característica la elevación de la VSG y para el tratamiento suelen preguntar casi siempre que se dan corticoides a altas dosis. Ante una cefalea, los signos de alarma que nos tienen que llamar la atención o poner en alerta en que estamos bajo una patología o enfermedad grave son los siguientes. Cuando nos encontramos con una cefalea intensa de inicio súbito, en el MIR lo suelen contar inicio tras el ejercicio, por ejemplo, una cefalea de frecuencia creciente o con mala respuesta analgésica, una cefalea de nueva aparición en mayores de 50 años, una cefalea unilateral que no es en racimos o que no es hemicraneal o neuralgias, y por último la cefalea que tiene clínica acompañante de crisis epilépticas, focalidad, fiebre, bajo nivel de conciencia o papiledema. Vamos a dar una serie de pinceladas, una serie de conceptos de la migraña con respecto a su epidemiología, su clasificación y sus pautas de tratamiento. Epidemiológicamente, recuerda que el primer episodio suele aparecer entre los 10 y los 30 años, que es más frecuente en mujeres y que hay cierta predisposición hereditaria. Para la clasificación es importante distinguir la migraña que se asocia con aura en un 20% de las ocasiones y la migraña que va sin aura, sin acompañamiento de aura, que es más frecuente, un 80% de las veces ocurre migraña sin aura. La migraña con aura indica que hay cierta clínica de focalidad neurológica y se inicia más frecuentemente con alteraciones visuales, síntomas motores o síntomas sensitivos, y 15-30 minutos después comienza una cefalea que suele ser característicamente recurrente, hemicraneal y pulsátil, junto con náuseas, vómitos, fotofobia y sonofobia, y la duración de toda esta clínica suele ser de entre unas 4 y 72 horas. Sin embargo, la migraña sin aura, por tanto sin focalidad neurológica, se trata de una cefalea recurrente, hemicraneal y pulsátil, con náuseas, vómitos, fotofobia y sonofobia, pero sin el aura acompañante.
En el tratamiento de la migraña va a ser importante distinguir el tratamiento sintomático y el tratamiento preventivo. Para el tratamiento sintomático también es importante hacer una diferencia entre los ataques leves moderados y los ataques moderados severos. En los ataques leves moderados, los fármacos indicados van a ser los antiinflamatorios no esteroideos, tipo aspirina, ibuprofeno, naproxeno. Estos antiinflamatorios no esteroideos se suelen asociar con la metoclopramida y la domperidona para mejorar las náuseas y los vómitos y también para facilitar la absorción de los antiinflamatorios no esteroideos. En los ataques moderados severos, los fármacos de elección van a ser los triptanes, como el sumatriptán. Estos triptanes van a ser agonistas de los receptores serotoninérgicos 5-HT1B y 1D. Van a tener una acción vasoconstrictora y reductora de la inflamación alrededor de los vasos y recuerda que están contraindicados en la cardiopatía isquémica y en la claudicación intermitente. Para el tratamiento preventivo vamos a poder utilizar una serie de fármacos, entre ellos los betabloqueantes, los calcioantagonistas, los antidepresivos tricíclicos o los antagonistas serotoninérgicos. Entre los betabloqueantes, el propanolol va a ser el más utilizado y el mecanismo por el que actúa en la migraña es desconocido. Se cree que tiene cierto efecto bloqueante de los receptores serotoninérgicos 5-HT2. Los calcioantagonistas, como la flunaricina o la cinaricina, recuerda que debes usarlos con precaución en el Parkinson, la depresión y los trastornos extrapiramidales de otro tipo. Con respecto a los antidepresivos tricíclicos, como la amitriptilina o la nortriptilina, recuerda que tienen una acción independiente de su acción antidepresiva y están indicados especialmente cuando la migraña se asocia con cefalea tensional. Los antagonistas serotoninérgicos, como la metisergida o la pizotifen, son muy eficaces, pero tienen efectos secundarios importantes, aunque reversibles. Recuerda, entre ellos, la fibrosis pleural, la fibrosis pericárdica y la fibrosis retroperitoneal. De la cefalea en clúster o en racimos, también llamada histamínica o de Horton, recordar todos estos nombres, vamos a recordar o detallar una serie de características de su epidemiología, su clínica, alguna característica del tiempo de duración y algunas pautas de su tratamiento. Epidemiológicamente recuerda que es más frecuente en varones, a diferencia de la migraña, como ya hemos visto, entre 20 y 50 años y no hay un antecedente de historia familiar. No hay, por tanto, predisposición hereditaria, a diferencia de la migraña. Clínicamente, la cefalea tiene una serie de características. Suele ser unilateral a nivel periocular, con irradiación a frente y mandíbula. Aparece por la noche, 1 hora después de dormirse, y recurre durante el día. Junto a esta cefalea suele aparecer clínica de lagrimeo, rinorrea, congestión ocular, obstrucción nasal ipsilateral, miosis, ptosis ipsilateral y sudoración. En un 25% de los casos puede aparecer un síndrome de Horner que puede persistir en el tiempo y no se asocia con aura ni con náuseas característicamente, lo preguntan así en el MIR. Con respecto a las características temporales, suele durar 15-180 minutos, aparece diariamente durante periodos llamados clúster de entre 1 y 4 meses y a continuación aparece un periodo asintomático largo de entre 1 y 2 años. En la cefalea en clúster o en racimos hay un tratamiento preventivo, sintomático o profiláctico.
Con respecto al tratamiento preventivo, lo más importante van a ser evitar los desencadenantes, principalmente el alcohol y otros vasodilatadores. En el tratamiento sintomático, clásicamente se utilizaba la inhalación de oxígeno a altas concentraciones, pero hoy en día, y así lo preguntan en el MIR, es más eficaz el sumatriptán subcutáneo, recuérdalo. Y en el tratamiento profiláctico, el fármaco de elección es el verapamilo. De la cefalea tensional también vamos a decir algunas cosas de la epidemiología, su clínica y su tratamiento principal. Epidemiológicamente va a ser más frecuente en mujeres y es la cefalea más frecuente de todas. Clínicamente es una cefalea opresiva, de intensidad leve moderada, bilateral, no agravada por esfuerzos físicos, no asociada a náuseas y vómitos, y la duración es de entre 30 minutos y 7 días. En el tratamiento también vamos a distinguir el tratamiento sintomático y el tratamiento preventivo. Para el tratamiento sintomático utilizamos los antiinflamatorios no esteroideos, el paracetamol o los analgésicos comunes. Y para el tratamiento preventivo se utilizan los antidepresivos tricíclicos y los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina.